Ando. Doctor, estamos aquí con el doctor Antonio Piñero Sáenz, hombre universal, bueno, el máximo exponente del gnosticismo histórico. Doctor, ¿nos pudiera hablar de la biblioteca de Nag Hammadi, los gnósticos? Sí, Eh, por favor, adelante. con mucho gusto porque ese ha sido también uno de los grandes trabajos de mi vida. Y si usted me permite, en vez de empezar por el principio, empezar por el final, le diré que el profesor Montserrat, que es uno de los que ha hecho conmigo y otros muy ilustres profesores también la edición en 3 volúmenes de Nag Hammadi. Montserrat y yo hemos entregado a la editorial Trota un libro que creo que será básico para entender la gnosis, el gnosticismo y todo, y no solo todo el complejo de Nag Hammadi, sino también aquellas fuentes de la gnosis y el gnosticismo antiguo que son Ireneo de León, el libro primero de sus Contra las herejías, y Hipólito de Roma, para algunos el pseudo Hipólito de Roma, libros 5, 6, 7 y 8. Pues bien, este libro que estoy anunciando, que yo pensaba que saldría en este año, pero que por dificultades que vienen arrastrándose desde la pandemia, hay congestión en la editorial Trota y que probablemente hay que retrasarlo, está ya entregado y se llama Gnosis, conocimiento de lo oculto. La gnosis explicada por sus textos. Entonces yo creo que eso es una suerte de compañero de viaje. Los ingleses dicen companion, ¿no? Pues un compañero de Homero o un compañero de, yo qué sé, de lo que sea, de la filosofía griega y todo esto. Pues este es un compañero para entender bien la gnosis a través de los textos. Bueno, pues vayamos, ese es el final. Ahora, como digo, vayamos al principio. ¿Por qué es importante la gnosis y el gnosticismo? Distinguimos gnosis como tal, el conocimiento de lo oculto, eso es una atmósfera general, una manera de pensamiento que no es propiamente una religión, sino sustrato de muchas religiones. Es decir, que gnosis tienen en el Islam también, en el sufismo, y tiene las Upanishads y todos esos, es decir, que es una cosa extendida como sustrato, ¿no? Y gnosticismo, que es lo que nos importa para Nag Hammadi, es la plasmación de de esas ideas gnósticas en obras palpables. Es muy importante, porque aunque pueda decirse que la gnosis como atmósfera ya existía antes de la época cristiana, sin embargo, textos como tal no tenemos antes de la época cristiana, sino que los tenemos después. Bueno, ¿y qué pinta? ¿Qué ofrece ahí Nag Hammadi? Pues Nag Hammadi es nada menos la suerte de que en 1945 se encontró cerca de Luxor, en Nag Hammadi, ¿no? Pues unos labradores, llamemos así, que buscaban nitratos, tenían que excavar así para fertilizantes, ¿no? Y removieron una piedra bastante grande, con bastante fuerza, empezaron a cavar y allí encontraron una gran tinaja. Y ahí se encontraron esos 13 códices. La pena fue que como los egipcios que lo habían encontrado, ya digo, cerca de Luxor, pues no tenían ni idea de lo que había y no entendían nada, pues estuvieron dando por aquí y por allá y todo esto de tal modo que desgraciadamente en ese trasvase de 13 libros, pues se ha perdido gran parte. Por ejemplo, una anécdota que yo no sé si lo sabe la gente, el libro 13
el libro 13 de Nag Hammadi, y ahora hablaré de la edición española, el libro 13, como estaba oculto en casa de uno de esos señores felás, ¿no? De los labradores egipcios, ¿sabes lo que le pasó? Que la madre de ese individuo que lo ocultaba para ver si lo vendía bien, ¿sabes lo que hizo? Lo tomó, arrancó las páginas y prendió el fuego de su casa, de la cocina, con los textos de Nag Hammadi. Pues bien, esos, sin embargo, ya fueron rescatados y tal. Alguno, por ejemplo, el volumen, lo que ahora es el volumen primero, pues lo tuvo el famoso psiquiatra Jung. Bien, ¿y por qué son importantes esos textos? Porque lo que nosotros sabíamos es que la gnosis y lo que nos habían enseñado Hipólito y de Roma e Ireneo era muy importante para comprender el Nuevo Testamento. El Nuevo, ya no hablo del Antiguo, sino del Nuevo, y para comprender mm, a Jesús relativamente poco, solamente una cierta atmósfera general, pero básico para comprender el Evangelio de Juan, cuya constitución responde a esa atmósfera gnóstica, ¿no? Y entonces nosotros teníamos los informes o las noticias de Ireneo y de Hipólito. Y la gente decía, bueno, pues muy bien, la gente durante siglos, ¿no? Y sobre todo ya en el 19 y el 20, cuando se editaron más a fondo y se estudió ese trasfondo del Nuevo Testamento, como digo, Pablo, incluso los Apocalipsis y todo eso, y todo el Nuevo Testamento está transido de esa atmósfera gnóstica. Pero siempre había hipercríticos que decían, bueno, ¿y cómo me puedo fiar yo de Ireneo de León y de Roma y de Hipólito de Roma si eran enemigos de los gnósticos, es decir, los conocedores, aquellos individuos que habían recibido una revelación especial y por eso, al haber recibido una revelación especial, conocían muy bien el mundo, el proceso de la creación, la divinidad, el ser humano, el devenir del ser humano, el fin del mundo, todo eso. Y estaban seguros de que se iban a salvar. Magnífico. Decíamos, bueno, pero nos quedamos así. Y de repente, por suerte, en 1945 nos encontramos textos que también los teníamos fragmentariamente. Por ejemplo, el famoso Evangelio gnóstico de Tomás estaba en papiros de Oxirrinco, pero solo que parcialmente. Y resulta que nos encontramos con que en aquello que podemos contrastar las noticias de Ireneo y de Hipólito sobre los gnósticos, a los que consideraban temibles herejes en el siglo II, resulta que correspondían, cuando había un paralelo, a la traducción al copto, es decir, a la lengua de los faraones evolucionada hasta el siglo IV, donde se hizo esa traducción. Y estudiándolo se ve que esos textos de Nag Hammadi, que son muy, muy variados, porque hay un texto hasta del Asclepio, que es un texto pagano, del dios Tot, la revelación de Hermes Tot, Hermes Trismegisto, tres veces grande. Hay un trozo, un fragmento de la República de Platón, y hay obras de más o menos importante, pero lo trascendental, yo creo que fue directamente, tenemos textos gnósticos que confirman además que lo dicho por Ireneo, sobre todo, o Hipólito, aunque fueran enemigos de esos gnósticos que estaban dentro de la iglesia pero que los consideraban muy peligrosos, resulta que habían transmitido bastante bien, regularmente bien, las ideas y el pensamiento. Entonces eso fue fantástico. Pues bien, la biblioteca de Nag Hammadi tampoco lo teníamos, o Nag Hammadi tampoco lo teníamos en castellano o español. Y es que era una pena, ¿no? Porque yo miraba,
yo veía los plúteos con P, no glúteos, sino plúteos, y veía en universidades pues de Estados Unidos y de Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, veía así, anda, pues aquí está esta biblioteca traducida y nosotros en español no la tenemos. Y entonces fue cuando se me ocurrió reunir a Francisco García Bazán, que no lo había nombrado antes, que es malagueño, pero que es argentino, o sea, nacionalizado argentino, y reuní, ahí fue un grupo de 7 personas, no 23. Y conocedores del copto, bueno, yo relativamente, algunos muy buenos, otros menos buenos, yo, pero vamos, tenía el deseo de aprender y con ese equipo de 7 hemos traducido y puesto en castellano el, el- todos los, aproximadamente, no llega a 50 tratados que prácticamente habíamos perdido. Y nos hemos encontrado con que ahora tenemos, ¿qué es lo importante para nosotros? Como pasa con los manuscritos del Mar Muerto, no se han transmitido, no se han transmitido por los copistas medievales y de siglos, copias y copias y copias, sino que nos han venido directos. Tanto los de las cuevas del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto, como los de Nag Hammadi nos han venido directamente, sin intermediarios. Ahora, eso sí, los de Nag Hammadi están en copto, no en el original griego. ¿Y por qué sabemos lo del original griego? Porque el texto copto, una lengua venerabilísima, ¿no? La lengua de las pirámides, solo que evolucionada. Pues entonces resulta que dentro, cuando no tienen una palabra que en su lengua, pues como nos pasa a nosotros con el inglés, pues coge y la metemos dentro, ¿no? Lo mismo que hay un Spanglish, ¿no? Pues había en copto un cop, coptigrec, un copto griego o grecicopt. Y entonces resulta que se ven que están, cuando no tenían una palabra, pues la ponen en griego. Bueno, fantástico. Ahí tenemos, y la prueba es la edición nuestra también digo, yo soy el editor, yo tuve la idea, francamente, lo mismo que tuve la idea de los apócrifos del Antiguo Testamento y lo mismo que tuve la idea y emprendí los hechos apócrifos de los apóstoles. Pues bien, fue cuando la gente ha tenido en la mano, traducciones fidedignas, con introducciones y algunas notas es cuando eh, nuestro público en general ha podido decir, bueno, ya también tenemos traducciones traducciones acreditadas. No traducciones del alemán, del inglés o del francés, no, sino directamente de los manuscritos. Alguno, por ejemplo, en la Universidad Complutense, aquí en casa, estoy a 500 kilómetros aproximadamente ya porque soy emérito, ¿no? Pero tenemos 12 o 13 libros grandes, todas las fotos de los documentos. Es decir, eso es lo mismo que ahora para los documentos o los manuscritos del Mar Muerto tenemos pues edición online, edición facsímil, el que sepa hebreo puede ir directamente. En lo de Nag Hammadi lo tenemos también accesible al público, bueno, el que sepa copto, porque esas fotografías, naturalmente, son fotografías de los manuscritos, pero lo tenemos todo, o sea que es una suerte. Y en español, pues lo hemos traducido en 3 volúmenes, así como los apócrifos del Antiguo Testamento son 7, y el séptimo, como dije, sale Dios mediante en un mes o en 2 o 3. Los de Nag Hammadi ya salieron
ya en el año 2000 ya estaban. Y son textos dificilísimos de entender, dificilísimos. Y ya van por la quinta edición. Y fue la base de la edición portuguesa que no hicieron en Portugal, tanto para el portugués de Portugal como para el portugués de Brasil. No hicieron una traducción directa, sino que traspasaron desde la española. Pues bien, aquí tenemos de primera mano eh, una fuente estupenda, pues por ejemplo, para interpretar también el Evangelio de Juan. En el volumen primero de Nag Hammadi, Montserrat y yo hicimos una introducción de casi 100 páginas sobre la gnosis, y hay un capítulo que es Gnosis y Nuevo Testamento. Y entonces ahí tienen en páginas y páginas toda la importancia. Y justo ese capítulo de solo, no llega a 100 páginas, que tiene mucho texto, o sea, mucho comentario, pero poco texto, es la base expandida para ese libro que esperemos que salga pronto. Es decir, tenemos ahí fantásticamente a nuestra disposición una parte, una parte de la Iglesia del siglo segundo, y muy importante, y del siglo tercero, y del siglo cuarto, quizás hasta el siglo quinto, que desaparece. Alguien, yo supongo que lo he dicho así en plan un poco de broma, incluso está escrito en nuestra introducción. Y bueno, ¿y por qué desaparece la gnosis? Aunque la gnosis como tal sigue hasta hoy día, ¿no? New Age, los de la nueva edad y todo eso, que poco tienen que ver con los antiguos. ¿Por qué desaparece? Pues parece una broma, pero no lo es. Porque para ser filosofía es demasiada religión. Y para ser religión es demasiada filosofía. Y porque los textos son prácticamente incomprensibles. Y si no tienes un maestro al lado que se haya pasado años estudiando y que tengas un compañero al lado, no los entiendes. No lo entienden ustedes. Ni yo tampoco, antes de haberlo estudiado muy a fondo, ¿no? Porque son incomprensibles. Bueno, ¿qué es lo que importa para la historia de la Iglesia y todo eso? Pues que la gnosis y el gnosticismo es un desarrollo del cristianismo influido por esa atmósfera que ha durado a lo largo de los siglos y que dura hasta hoy. Pero nada en la evolución religiosa permanece estático. Nada. Todo se va desarrollando notablemente. Y la gnosis igual. Por eso yo digo, hombre, yo soy un experto, pongamos, soy un experto de la New Age. Pues yo me reiría un poco de quien dijera esto, le pondría delante un texto de la Hammadi en castellano y le diría, a ver, léelo, lo lee, vale. Y yo le preguntaría, ¿entiendes todas las palabras? Hombre, hay dos o tres que no la entienden. Vale, se las voy a explicar, se la explico. Léelo otra vez y dime, ¿qué dice el texto? Abriría la boca así. Y dice, pues no sé decirlo, no sé decirlo. Bien, realmente fueron muy importantes porque formaban una iglesia, los gnósticos del siglo segundo en adelante dentro de la iglesia. Pero bueno, vayamos a la profundidad del pensamiento. Lo que es importante es que tienen todo nuevo, todo lo entienden nuevo. El cristianismo, o sea, lo que es la idea de Dios, lo que es la idea del Creador, la idea de la Biblia, de los escritos sagrados, de los que a veces,
bueno, los utilizan mucho, pero los que a veces se burlan sangrientamente, ¿eh? Se burlan sangrientamente. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se produjo esa inmensa caída en el cielo que prefiguraba la caída de Adán? ¿Cómo es la concepción del hombre? ¿Cómo es la concepción de el fin de la escatología? Y lo importante es que esa gente decía, nosotros somos los súper, porque la humanidad se divide en tres tipos de seres humanos. Uno, los seres humanos que son solo animales, que tienen nada más que un cuerpo animal, bueno, pero no es el del león, ¿no? Pero al fin y al cabo somos eh, dentro del género animal, ¿no? Animal racional, vale. Y entonces, esos no tienen más que, nada más que esas dos cosas. Luego vienen los pertenecientes, los que si usted y yo y algunos con la cámara del tiempo nos trasladáramos al siglo segundo, tercero o cuarto, seríamos los cristianos corrientes. ¿Y esos qué tenemos? Pues tenemos cuerpo y alma, pero un alma ya superior. Y somos, como se dice en griego, psiques, psige, ¿no? Somos psíquicos. Y hay unos que han recibido no solamente el cuerpo, el alma psíquica, sino el espíritu. Y eso tienen un espíritu absolutamente consustancial con la divinidad y por lo tanto probablemente, salvo catástrofe, se salvarán sí o sí. Mientras que, escala descendente, usted y yo que seríamos de la iglesia corriente y los que nos escucharán, resulta que solo nos salvaríamos si cumplimos ciertos preceptos del Salvador Jesús que desciende desde el cielo hasta abajo para revelarnos, pero no llegaríamos al cielo completo, ¿eh? Nos quedaríamos en lo que ellos llaman la zona intermedia. Y existen nosotros, los gnósticos, los espirituales, aquellos que hemos recibido ese pneuma, el espíritu, neumático, aquello que tiene aire dentro, el espíritu, ¿no? Y resulta que nosotros nos vamos a salvar. Y no solo nos vamos a salvar como estos pobrecitos de la gran iglesia o de la iglesia en general, sino que llegaremos hasta más allá de donde puede pensar la mente humana, que es el ámbito de lo divino, y allí nosotros quedaremos como unidos, nosotros los humanos, quedaremos como unidos a nuestra pareja celeste y formaremos parte de la corte divina, es decir, el pleroma. Fantástico. ¿Pero cuántos son? Poquísimos, ellos solos. Y claro, imagínese, no sé, iba a decir algo, pero siga, diga. No, 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 me parece realmente excelsa, extraordinaria su explicación de los evangelios de Nag Hammadi, efectivamente los 13 códex que tienen 52 libros, y bueno, incluso escuché a un judío que decía que el evangelio de Juan era casi gnóstico, dice. Eh, Sí, perdón, una cosa, que nos hemos olvidado de una cosa. El Adelante, Evangelio doctor. de Judas, Así es. tan famoso del 2006, que no pertenece a Nahamadi, pero que es, eh, se ha descubierto aparte, pero vamos, es hermanito o primo hermano. También lo tenemos en español muy bueno, también en texto, ese tiene texto copto y tal, es decir, que ya también tenemos el Evangelio de Judas, ¿eh? Lo cual en Ireneo era solamente un trocito así de pequeñito, ¿no? Y ahora resulta que tenemos el Evangelio con muchos problemas, eso daría para hablar, ¿no? En fin, bueno, perdón por la interrupción. No, Diga. no, no, al contrario, de hecho le agradezco y me gustaría hacerle dos preguntas. Una sobre, hay un supuesto evangelio de Nerón
No sé si ha escuchado de él. Y otra es, usted es un gran escritor, muy prolijo, ha escrito una gran cantidad de libros. ¿Dónde se pueden adquirir sus libros? ¿Qué puede decir de sus libros? De sus Vale. libros, pues. Primero, el Evangelio de Nerón, dice usted. Sí. Yo no lo conozco. Se lo envío por mail. No, No sé no, si. no conozco ese Evangelio de Ah, Nerón. Es la primera vez. ajá, sí, se lo Bueno, voy a enviar porque, bueno, ve que siempre hay tantos escritos, ¿verdad? Y con respecto a sus libros, doctor, bueno, pues yo creo que a través de Iberlibro, de la Casa del Libro, de las diversas editoriales, por ejemplo, Trota, Edaf, Cristiandad, alguna más, Laberinto, etcétera, Adalid. Pues eso, si usted entra en mi página web, que es www.antoniopinero.com, ahí verá mi currículum, que usted ya lo conoce, y entonces verá la editorial. Es muy fácil entrar en la editorial o en Iberlibro, Amazon o cualquiera de esos y consigue usted todo, todo. Y se le llega, vamos, pero rápidamente, de primera mano, de segunda y todo eso. Es una pena. Mire, de verdad es una pena que a mí me llevan los demonios y a usted también, siendo, yo creo que casi 600 millones de hablantes, podíamos tener un mercado interno de libros de fábula. ¿Por qué no lo tenemos como lo tienen los ingleses? Pues algunos dicen, los ingleses dicen que nosotros genéticamente, todos nosotros, ¿eh? Bueno, también los italianos, ¿eh? O sea, los que no son anglosaxones y todo eso, somos gente inferior, ¿no? Y entonces resulta que lo que ha ocurrido hace tiempo es que no ha habido una honestidad ni seguridad de que los libros enviados a la América de lengua española, la América hispana, fueran pagados. En la verdad ha sido así. Y entonces las editoriales se han retraído. Pero ahora ese retraimiento, primero, hay versiones que son de Internet, es decir, electrónicas, y son mucho más baratos. Segundo, los libros españoles son el triple o más baratos que los libros franceses y alemanes. Muchísimo más. Por ejemplo, el libro, usted conoce los libros del Nuevo Testamento, el volumen ese gordo, ¿lo conoce? Que lo puedo mostrar esto, ¿no? Este libro, ¿no? Pues ok. este libro, ¿cuánto vale en dólares? Mm, En la editorial española. A ver, ¿cuánto No, vale? no, no sé, no sé. Pues valdrá $70 o 75. ¿Sabe cuánto vale un libro semejante que estuviera editado en Alemania? No, no sé. Pues valdría cerca de $1.000. Wow. Cerca de $1.000. Es decir, nuestros precios son competitivos. Tenemos, y yo lo digo criticando a mí, el primero, quiero decir, a los españoles y a los que hablan español en América, por suerte, ¿no? Que no nos hemos comportado bien unos con otros. Si nos comportamos bien unos con otros sería porque tendríamos un mercado maravilloso y infinitamente más barato. Sí, de hecho, somos más que Estados Unidos y Rusia juntos en población. Y yo considero que es mucho de la leyenda negra y que nos han puesto siempre contra España y que los malos y bueno, en la mancomunidad británica ve que se apoyan todos, o sea, todos se sienten, como dijese José Vasconcelos, se siente, el norteamericano se siente inglés de algún modo, ¿no? Y aquí pues somos muy de atacar a lo español, no sé por qué. Y en Bueno, español, pues ¿no? no, porque acuérdese, y si no se lo digo yo, el canciller
Bismarck, el que derrotó a los franceses en la guerra franco-prusiana de 1870, decía: yo admiro muchísimo a España. ¿Y por qué, general? Esto lo decía en alemán. Dice, porque es un pueblo que está intentando autodestruirse a sí mismo y no lo consigue nunca. O sea, siempre sobrevive. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos contribuido a esa leyenda negra. Pero solo pienso una cosa, por favor, cuando ahora que estamos hablando, por favor, piensen qué han hecho los holandeses y los ingleses en Norteamérica. Sin embargo, hasta 1812, o un poquito antes, el virreinato no- eran provincias españolas. Podían votar. Eran provincias españolas. ¿Cuántas universidades han fundado los ingleses en Estados Unidos para los indios? Ni una. ¿Cuántas universidades fundó el virreinato de Nueva España, que va desde México hasta abajo, y el Perú y todo eso? 165 universidades. ¿Cómo es posible que nosotros seamos más canallas? Claro, ¿Quién ha robado más? Podemos decir, yo ahora me pongo en su pellejo, usted está en México: "Ah, es que nos habéis robado esto, el oro, tal". Oiga, ¿y en los españoles, que estuvimos 600 o 700 años bajo el Imperio Romano y nos quitaron todo? Que vamos a ir ahora a Roma a decirle: oiga, devolvernos, y ahora vienen ustedes y dicen: "Ah, es que es imposible". claro, claro. O sea que eso es imposible, lo pasado, pasado, pero le digo, nosotros hemos contribuido nosotros los españoles a- y ahora ya creo que sí hay una corriente bastante seria para arreglar un poco esa leyenda negra que nosotros mismos nos hemos fabricado. Ten en cuenta que la leyenda negra nace en contra del Imperio Español por motivos económicos. O sea, había Sí, que decir, esta gente era lo más malo del mundo y ahora nosotros, ingleses, holandeses o franceses, ahora nosotros les robamos. sí. Y quien roba a un ladrón, 100 años tiene de perdón. Y entonces, claro, ellos robaban y decían y tal. Bueno, nosotros, dicen los ingleses, no podemos pasar por ladrones. Ah, los ladrones son los españoles, bla, 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 y tal. Bueno, es una pena, creo que es una pena eso, porque ciertamente no es verdad, no es verdad. Claro, claro, claro. Y No, le cuento una anécdota que he vivido yo, que claro es que sí. maravillosa, que la ha Adelante. contado muchísimo, que fui un día a Madrid a una copistería donde hacen planos grandísimos de arquitectos de 6 7 metros y tal. Y entonces, esto me lo contó un amigo, ¿eh? Es verdad, se lo aseguro. Y entonces fue allí y encargó un plano enorme. Y muy bien, lo dejó allí, le dieron el papelito, ¿no?, del resguardo y se fue. Volvió a los 2 días a recogerlo y no llevaba el resguardo. Y entonces dijo, bueno, pues no lo encuentro sin el resguardo, dijo el de la tienda, el tendero, ¿no? "Ah, pues no lo encuentro, aquí hay cientos de planos. A ver, descríbeme". Hombre, pues la señora, pues esto tenía este pelo, estos ojos, y yo creo que... y le empieza a describir la señora. Y dice el español, el tendero: "Ah, esa es Carmen, pero esa no es extranjera, esa es chilena". Me diga que no es maravillosa. Esa no es extranjera, esa es Claro, chilena. ¿Quiénes son los únicos que aquí ahora que recibimos en cantidad gente del Magreb y de por ahí que se acomodan aquí? Todos los hispanoparlantes, aquí no tienen claro. problema. De hecho, fíjese que escuché una entrevista de Andrés Segovia y decía, es que viajé por América, pero pues, como si hubiera estado en España. O sea, no sentí mayor dificultad. Y sí, pues seguimos, ahora sí estamos cada vez más unidos, como siempre hemos estado, y que esta unión sea inquebrantable,
Doctor Antonio Piñero Sáenz, la verdad ha sido el más grande honor y privilegio que he tenido. Le agradezco mucho. Y bueno, me enteré que va a dar unos cursos, ¿no? En Sí, internet, si eso es quiere decir algo al importante. respecto. Ajá. Sí, es importante. A partir del 2 de abril, que es martes, a las 17 horas españolas, o sea, hay que mirar, voy a dar un curso de 50 clases, es decir, un año entero, cada semana. Si no nos morimos, si no me muero, Sí, claro, si no claro. me Pero parte un eso, rayo. Y entonces sobre el Jesús histórico. Y curioso, no se ha organizado en España, se ha organizado en la América de lengua hispana. Y resulta que, bueno, entre paréntesis, somos tan tontos que en vez de decir Hispanoamérica, decimos Latinoamérica, incluso aquí, que es una palabra despectiva. Los latinos, tontos, nosotros y ustedes, tontos. Bueno, pues entonces eso está organizado por el Instituto Criteria. criteria. Y Y luego por una señora de Chile, muy amiga mía, que es Carla Díaz, que también lo ha organizado. Yo tenía esa idea hace mucho tiempo, pero ellos la asumieron como propia y yo dije, bueno, si ustedes lo organizan y todo, yo encantado, yo no me preocupo de nada. Y ni sabía, ahora sí que me he enterado. Aquí en España los precios por una clase son irrisorios. Una clase que va a durar casi 2 horas. O sea, de ah, risa. Son irrisorios. Pero ya me alegro porque es muy bueno que también la cultura se aprecie más. Y lo último, porque esto se corta. Si usted compra un libro con su dinero, casi seguro que lo lee. Pero si usted se encuentra el libro por ahí y no le gusta, no lo lee. ¿Por qué? Porque no ha pagado dinero por el libro. Pero mientras que si es suyo, o sea que a partir del 2 de abril, hora española, hay que cambiarla, la hora de México, la hora de Perú, Chile, de todos los países, y serán casi 2 horas, hora y media, 2 horas, por un precio irrisorio. Exactamente, eso lo tienen que ver ustedes en la página web del Instituto Criteria. Y yo, centenares y centenares y centenares de entrevistas y de charlas, todas han sido gratis. sí, 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 Todas han sido definitivamente. gratis. Y entonces, bueno, pues me parece bien. ¿Se pueden poner en contacto por su mail de usted en su página? No, es en la página de o bien de Investigando la Historia o bien Instituto Criteria. Hay poco tiempo, ¿eh? Porque empezamos el 2 de abril, empezamos. Ok, ok. Muy bien, pues doctor Antonio Piñero Sáenz, para mí sí, y lo he escuchado, no lo digo yo, su trabajo lo avala y mucha gente lo ha reconocido, o sea, no es lo que digo yo, sino como el mayor experto en cristianismo primitivo, gnosticismo, filólogo, académico, escritor, gran ser humano. ¿Algo más que quiera decir? Si no, pues ya es todo, le No, pero agradecemos. que yo, gran experto, bueno, no sé, yo no me considero eso. A lo mejor en lengua hispana, pues soy uno de los buenos, pero en el mundo son muchos, hay muy buenos, muy Claro. superiores. Doctor, se nos acabó el tiempo, le agradezco. Bendiciones España, a la madre patria, Saludos, lo mejor en todo. Gracias, gracias por su tiempo. encantado, encantado. Nos vemos a Gracias, lo mejor en el curso esperamos que sí. el 2 de Gracias, abril. Hasta luego. hasta luego, gracias doctor. Gracias. Bueno, usted envíeme el enlace. Sí, claro que sí. Gracias.